La ciudad estaba llena de leyendas sobre los túneles que corrían debajo de sus calles, pero la mayoría de las personas no les prestaba atención. Para ellos, eran solo rumores antiguos sobre construcciones abandonadas, pasadizos olvidados que nadie quería explorar. Pero yo no era como la mayoría. Había escuchado tantas veces esas historias que la curiosidad terminó por ganarme. Según decían, los túneles fueron construidos hace décadas, como parte de un sistema de escape subterráneo que nunca se terminó. Al final, quedaron sepultados bajo la modernidad de la ciudad, sus entradas ocultas o selladas. Sin embargo, una vez, en una conversación con un viejo bibliotecario, descubrí una pista sobre una entrada que nadie había mencionado antes. El túnel estaba en un barrio en decadencia, donde los edificios se desmoronaban lentamente, olvidados por el tiempo. Cuando llegué, sentí un frío extraño, a pesar de que era pleno verano. Había un pequeño acceso en un callejón trasero, cubierto por una tapa de hierro oxidado. Con un esfuerzo considerable, la levanté, revelando la oscuridad absoluta del túnel debajo. Me preparé con una linterna y una cuerda, sabiendo que podía ser peligroso. Lo que no sabía era qué tan peligroso. El aire dentro del túnel era denso, cargado de humedad, y cada paso resonaba en el silencio absoluto. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Mientras avanzaba, la linterna parpadeaba ocasionalmente, algo que me incomodaba, pero no le di mucha importancia al principio. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegué a una bifurcación. A la izquierda, un camino que descendía más profundamente, a la derecha, uno que subía hacia la superficie. Decidí tomar el camino descendente, atraído por una sensación inexplicable de que había algo allí, algo que debía descubrir. Cuanto más bajaba, más pesada se volvía la atmósfera. El aire era cada vez más frío, hasta el punto en que podía ver mi aliento. Y entonces, lo escuché. Al principio, pensé que era un eco de mis propios pasos, pero pronto me di cuenta de que había algo más, algo que me seguía. Aceleré el paso, pero los sonidos detrás de mí también lo hicieron. Mi linterna empezó a parpadear más seguido, y en esos momentos de oscuridad total, sentía que algo estaba a solo unos metros de mí, aunque cada vez que volvía la luz, no había nada. O eso pensaba. El túnel se estrechaba más y más hasta que apenas podía avanzar. Sentía la roca fría rozando mis hombros, y el pánico comenzó a instalarse. Fue entonces cuando mi linterna se apagó completamente. El silencio era ensordecedor, pero luego, en la oscuridad absoluta, lo escuché otra vez. Respiraciones, profundas y agitadas, justo detrás de mí. Intenté encender la linterna frenéticamente, y cuando lo logré, la luz reveló algo que nunca podré olvidar. No estaba solo. Había una figura en la penumbra, un ser grotesco, casi humano, pero con extremidades retorcidas y ojos vacíos, como si jamás hubiera visto la luz del sol. Se movía lentamente hacia mí, y detrás de él, vi otros. No podía contar cuántos eran, pero estaban acercándose. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sin preocuparme por la dirección, solo quería salir de allí. El sonido de esas cosas moviéndose detrás de mí resonaba en mi mente. No sé cómo logré encontrar el camino de vuelta, pero cuando sentí el aire fresco de la superficie, supe que había escapado por muy poco. Nunca volví a hablar de ese túnel, ni intenté buscarlo de nuevo. Pero, a veces, cuando camino por la ciudad en noches tranquilas, siento que el suelo bajo mis pies vibra, como si algo bajo tierra estuviera moviéndose, esperando volver a salir. Había algo perturbador en los túneles abandonados de la vieja mina que mi abuelo solía mencionar en sus historias. Años atrás, cuando la minería era una de las principales actividades en nuestra región, esos pasadizos subterráneos eran como arterias por las que circulaba la vida del pueblo. Pero con el tiempo, la mina fue cerrada debido a varios accidentes inexplicables, y el lugar quedó sepultado bajo el polvo del olvido. Mi curiosidad fue más fuerte que las advertencias que siempre había escuchado. Quería saber qué era lo que había dentro, qué era lo que provocaba tanto miedo en la gente mayor. Decidí entrar una tarde de otoño, cuando las sombras se alargaban y el aire tenía esa quietud incómoda que precede a la noche. Llegué a la entrada de la mina, apenas visible entre los árboles retorcidos y la vegetación que había crecido sin control. El túnel oscuro y siniestro parecía una boca abierta, lista para devorarme. El aire era pesado dentro de los túneles. Cada paso que daba resonaba con ecos que parecían multiplicarse, volviendo a mí con una intensidad que no correspondía al sonido original.
La luz de mi linterna apenas penetraba en la oscuridad, revelando solamente el suelo rocoso y las paredes húmedas y cubiertas de musgo. Caminé durante lo que parecieron horas, siguiendo un camino cada vez más estrecho y sinuoso. Al principio, todo parecía tranquilo, solo el sonido de mis pasos y mi respiración me acompañaban. Pero entonces, comencé a notar algo extraño. Los ecos que había estado escuchando, esos que parecían regresar con más fuerza, empezaron a sonar diferentes. Como si no fueran solo el resultado de mis propios movimientos. Me detuve. Guardé silencio, contuve la respiración y escuché atentamente. Ahí estaban, unos pasos que venían de algún lugar detrás de mí. Aceleré el ritmo, pero los ecos también lo hicieron. Empecé a correr, sin saber hacia dónde, solo impulsado por el instinto de alejarme de lo que fuera que estuviera conmigo en esos túneles. Al doblar una esquina, llegué a una cámara más amplia, con techos más altos. El aire era denso y húmedo, y mi linterna parpadeó por un instante. En ese breve momento de oscuridad, sentí algo. Una presencia. No podía verla, pero sabía que estaba ahí, observándome. Sentí un hormigueo en la nuca y la piel de mis brazos se erizó. Mi linterna volvió a encenderse, y lo que vi me dejó congelado en mi lugar. En la pared, había marcas profundas, como arañazos hechos por algo con una fuerza inhumana. No parecían recientes, pero el hecho de que estuvieran ahí, en un lugar donde nadie había entrado en años, era suficiente para hacer que mi corazón latiera descontroladamente. Giré sobre mis talones, listo para salir corriendo de nuevo, pero al hacerlo, vi algo en la oscuridad. Al fondo del túnel, una sombra, moviéndose lentamente hacia mí. No tenía forma definida, pero su sola presencia irradiaba una sensación de maldad indescriptible. Comencé a retroceder, intentando mantener la calma, pero mis pies tropezaron con una roca y caí al suelo. Mi linterna rodó unos metros, dejándome en penumbras. Lo que fuera que estaba ahí se acercaba más rápido ahora. Podía escuchar su respiración, pesada y entrecortada, como si arrastrara algo consigo. Me arrastré hacia la linterna, mis manos temblaban mientras intentaba alcanzarla. Finalmente, logré encenderla de nuevo, y apunté la luz hacia el túnel. No había nada. El silencio era absoluto. No se escuchaba nada, ni siquiera los ecos que me habían seguido hasta ese punto. Me levanté, temblando, y empecé a caminar hacia la salida lo más rápido que pude, sin atreverme a mirar atrás. Cuando finalmente vi la luz del exterior, el alivio me recorrió el cuerpo, pero algo me detuvo justo antes de salir. En el umbral de la entrada, sentí una presencia detrás de mí. No me giré, no quería saber qué era. Simplemente corrí, sin detenerme hasta llegar a casa. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los ecos de esos túneles, resonando en mi mente. Aunque había escapado, una parte de mí sentía que no lo había hecho por completo. Los túneles, con su oscuridad infinita y sus secretos enterrados, parecían seguirme, incluso en mis sueños. Hace unos años, mi amigo Javier y yo decidimos explorar un túnel olvidado en las afueras de nuestra ciudad. Habíamos oído rumores de que aquel lugar, que en su momento fue parte de una red de drenaje subterráneo, escondía algo oscuro, algo que nadie lograba explicar. Decían que varias personas que habían entrado no volvían a ser las mismas, y que a veces, en la superficie, se escuchaban susurros provenientes de las profundidades. Javier era escéptico, como siempre lo había sido. Yo, por otro lado, sentía una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Aún así, decidimos hacerlo, más por diversión y por probar nuestras agallas que por cualquier otra razón. El túnel era largo, húmedo y completamente oscuro. Lo único que iluminaba nuestro camino era la linterna que Javier había traído. Al principio, todo parecía normal, si acaso inquietante por lo solitario y la humedad del lugar. Caminábamos en silencio, intentando no pensar en las historias que habíamos escuchado. Pero entonces, algo cambió. Las paredes del túnel, que habían sido de un gris uniforme, comenzaron a mostrar extrañas marcas, como si alguien o algo hubiera tallado símbolos en ellas. No eran dibujos ni letras que pudiéramos reconocer, pero su disposición y repetición constante nos hicieron detenernos. ¿Qué crees que es esto?, me preguntó Javier, acercando la linterna a una de las paredes. No lo sé, respondí. Tal vez, alguien que estuvo aquí antes. Seguimos avanzando, aunque más despacio. A medida que nos adentrábamos,
Una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Era como si el aire se volviera más denso, como si hubiera algo a nuestro alrededor que no podíamos ver, pero que nos observaba. Las marcas en las paredes se volvieron más grandes, más complejas, como si estuvieran contando una historia que no queríamos conocer. De repente, escuchamos un ruido. Fue un sonido bajo, profundo, como un eco lejano. Pensamos que podía ser algún animal, quizás un gato o un perro que había quedado atrapado en el túnel, pero a medida que el sonido se repetía, empezamos a dudar. No era un animal, era algo más. Javier, siempre el valiente, siguió adelante. Yo, en cambio, sentía que debíamos volver. Había algo mal en ese lugar, algo que no podíamos explicar, pero que claramente estaba más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, mi amigo no quiso detenerse. Después de caminar unos minutos más, llegamos a una bifurcación. Javier propuso que nos separáramos por un momento para explorar cada uno de los caminos. Reluctante, acepté. Él tomó la linterna, y yo avancé por el túnel de la derecha, iluminándome solo con la luz tenue de mi teléfono. Los pasos de Javier pronto se desvanecieron en la distancia, y yo me quedé solo en la oscuridad. El túnel se hizo más estrecho, y pronto tuve que agacharme para seguir adelante. El aire era pesado, y el silencio, aplastante. Pero entonces, escuché algo. Al principio pensé que eran los ecos de mis propios pasos, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Eran susurros. Bajos, casi inaudibles, pero definitivamente allí. Me detuve, intentando escuchar con más atención. Los susurros parecían venir de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran murmurando secretos. Mi respiración se aceleró, y un frío intenso me recorrió la espalda. Fue entonces cuando vi algo. Al principio, pensé que era mi sombra, proyectada por la luz de mi teléfono. Pero no. Esta sombra se movía de una manera extraña, como si tuviera vida propia. Retrocedí lentamente, sin dejar de mirar la figura oscura que parecía deslizarse por la pared, creciendo y deformándose a medida que avanzaba. No tenía forma humana, pero tampoco parecía un animal. Era algo completamente distinto, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, los susurros se volvieron gritos. Un chillido agudo resonó en el túnel, y sentí que el suelo bajo mis pies temblaba. Corrí, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en salir de allí. Los gritos se intensificaban, y las sombras en las paredes parecían multiplicarse, moviéndose de manera caótica a mi alrededor. Finalmente, llegué a la bifurcación y, para mi alivio, vi a Javier. Estaba parado en el centro del túnel, inmóvil, con la linterna apagada en su mano. Lo llamé, pero no respondió. Me acerqué, temblando, y lo toqué en el hombro. Fue entonces cuando giró la cabeza hacia mí, y vi su rostro. Sus ojos estaban completamente en blanco, como si hubiera visto algo que lo había arrancado de la realidad. «Tenemos que irnos», le dije, tirando de él. Pero Javier no se movió. Simplemente murmuró algo que no entendí. Y entonces, en el reflejo de su mirada vacía, vi lo que lo había dejado así. Detrás de nosotros, en la oscuridad, la sombra seguía moviéndose, creciendo, acercándose lentamente. Sin pensarlo dos veces, lo agarré del brazo y lo arrastré conmigo hacia la salida. Los gritos, los susurros, las sombras, todo nos perseguía mientras corríamos por nuestras vidas. Cuando finalmente salimos del túnel, el silencio cayó sobre nosotros como una manta. El aire fresco de la noche fue lo único que me devolvió la calma. Javier nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Apenas habla, y cuando lo hace, repite los mismos murmullos que escuchamos en el túnel. Yo, por mi parte, jamás volveré a poner un pie en ese lugar maldito. Pero a veces, en las noches más oscuras, cierro los ojos y puedo sentir esa presencia, esa sombra, acechando la esquina de mis pensamientos. Y sé que, de alguna manera, nunca realmente escapamos. Era una tarde de otoño cuando decidí explorar el túnel que se encontraba en las afueras del pueblo. La estructura había estado abandonada por años, y muchos aseguraban que nunca había sido terminada debido a una serie de accidentes inexplicables. Algunos decían que, al adentrarse, se escuchaban voces que no pertenecían a nadie, y que, en más de una ocasión, personas que se habían atrevido a entrar no volvieron a salir. Mi intención no era otra que satisfacer una curiosidad que había estado creciendo en mí desde que era niño.
A medida que me acercaba a la entrada del túnel, el aire frío me envolvía. Los árboles cercanos parecían inclinarse hacia el suelo, como si se rindieran ante una fuerza invisible. El túnel era oscuro, húmedo y parecía más profundo de lo que imaginaba. No había señales de vida alrededor, ni siquiera el sonido de algún pájaro o el murmullo del viento. Encendí la linterna y di mis primeros pasos. Al principio, todo lo que sentí fue el eco de mis pisadas, que rebotaban en las paredes de piedra y desaparecían en la oscuridad. La luz de la linterna iluminaba solo unos pocos metros delante de mí, pero lo suficiente para ver las paredes agrietadas y las raíces de los árboles que parecían invadir el espacio subterráneo. El aire dentro del túnel era denso, cargado de humedad, y el silencio absoluto comenzaba a pesar sobre mis pensamientos. Caminaba despacio, pero con paso firme, intentando no dejarme llevar por las historias que había escuchado. Pero a medida que me adentraba más, una extraña sensación empezó a invadirme, como si el túnel en sí estuviera observándome, como si algo antiguo y olvidado despertara con cada paso que daba. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Al principio fue un murmullo muy lejano, como el eco de una conversación apagada por la distancia. Me detuve de inmediato, intentando agudizar el oído, pero el túnel volvió a sumergirse en el más profundo de los silencios. Pensé que quizás había sido mi imaginación o algún animal perdido en las profundidades, pero el sonido volvió, más claro esta vez. Era una especie de canto, suave y casi hipnótico, pero no podía distinguir las palabras. Mi instinto me decía que debía dar media vuelta y salir de allí cuanto antes, pero la curiosidad era más fuerte. Avancé unos pasos más, con la linterna apuntando hacia el final del túnel, donde la oscuridad parecía volverse más densa. Las paredes comenzaron a mostrar extrañas marcas, como si alguien hubiera intentado tallar símbolos incomprensibles en la roca. La piedra parecía más antigua, más desgastada, como si aquella sección del túnel no perteneciera al mismo tiempo que el resto. El canto se detuvo de repente. Un silencio sepulcral lo reemplazó, y el eco de mis pasos parecía ahogarse en la nada. Entonces, sentí una presión en el aire, como si algo invisible comenzara a acercarse. La linterna empezó a parpadear, y aunque intenté mantener la calma, el frío que recorría mi cuerpo era imposible de ignorar. Fue en ese momento cuando lo vi. Una sombra, apenas visible entre los destellos intermitentes de la luz, se movía por las paredes. No tenía forma definida, pero su presencia era innegable. Avanzaba lentamente, deslizándose por la piedra, acercándose más y más a mí. El terror se apoderó de mi mente, pero mis piernas parecían incapaces de moverse. Me quedé allí, paralizado, observando cómo esa cosa se aproximaba. No podía ser una ilusión. Aquello estaba allí, y estaba consciente de mi presencia. Sentía que, si me quedaba un segundo más, esa sombra terminaría por alcanzarme. Logré reunir las fuerzas suficientes para dar media vuelta y correr hacia la salida. Mis pies golpeaban el suelo con desesperación, mientras el eco de mis pasos se mezclaba con algo más, algo que no debía estar allí. Era el mismo canto que había escuchado antes, pero esta vez, más alto, más cercano, como si viniera detrás de mí. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo a toda velocidad. El túnel parecía alargarse, como si la salida se alejara con cada paso que daba. Sentía que la sombra estaba justo detrás de mí, pero me negué a detenerme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi la luz del exterior. El aire fresco me golpeó el rostro cuando salí corriendo del túnel y caí al suelo, jadeando y temblando. Miré hacia la entrada, esperando ver algo salir de las sombras, pero no había nada. Solo el oscuro túnel, inerte y silencioso como siempre. Sin embargo, sabía que algo había estado allí, algo que no debería existir. El eco de aquel canto seguía resonando en mi mente, y aunque nunca volví a poner un pie en ese lugar, a veces, en las noches más tranquilas, juro que puedo escucharlo de nuevo. Y cada vez que lo hago, siento que la sombra está un poco más cerca. La entrada del túnel estaba escondida entre la maleza, casi como si la naturaleza misma intentara ocultarlo. Me habían hablado de él como un lugar prohibido, uno que la gente evitaba a toda costa. Los rumores variaban. Unos decían que el túnel había sido construido para transportar prisioneros durante una guerra olvidada, otros, que era parte de una mina abandonada donde varios trabajadores murieron atrapados en un derrumbe. Pero todos coincidían en algo: nadie que entraba salía sin cargar con una sombra en el alma. Me armé de valor una mañana, cuando la niebla aún cubría el valle y el frío calaba los huesos.
Quería desmentir las leyendas que habían envuelto al lugar, aunque, en el fondo, algo en mí se resistía a creer que solo fueran cuentos. Con una linterna en mano y la mente tratando de mantener la calma, avancé hacia la oscura boca del túnel, que parecía esperarme con una quietud inquietante. El interior era tan silencioso que incluso mi respiración sonaba fuera de lugar. Cada paso resonaba en las paredes de piedra, creando un eco que se prolongaba más de lo que debería. El túnel era estrecho, húmedo, y el olor a tierra vieja se mezclaba con el de algo más, algo metálico, como el óxido. A medida que avanzaba, la oscuridad parecía devorar la luz de mi linterna. La sensación de ser observado se hizo presente casi de inmediato, como si algo en la sombra supiera que había cruzado un umbral invisible. Pasaron unos 20 minutos antes de que algo cambiara. El eco de mis pasos empezó a distorsionarse, como si el sonido no regresara de las paredes, sino de algo más profundo. Me detuve en seco, sintiendo una presencia a mi alrededor. La luz de la linterna se debilitó, y por un instante, pensé que estaba a punto de fallar. Entonces, escuché un susurro. No era el eco de mis pasos, ni el zumbido del túnel. Era una voz, apenas perceptible, que parecía llamarme desde lo más profundo. El susurro se hizo más claro. No eran palabras que pudiera entender, pero había un tono, una urgencia que no podía ignorar. Miré hacia el fondo del túnel, tratando de ver qué podía estar provocando aquello, pero todo era oscuridad. Decidí avanzar, a pesar del miedo que comenzaba a tensar mis músculos. Quería creer que era solo el viento, o el ruido del agua filtrándose a través de las rocas. Pero sabía que me estaba mintiendo. A medida que avanzaba, comencé a notar marcas en las paredes. Eran arañazos, largos y profundos, como si algo hubiera intentado desesperadamente salir de allí. Había tantas de ellas, algunas recientes, otras desgastadas por el tiempo. Me acerqué a una, observando cómo las uñas, o lo que fuera que las hubiera hecho, habían raspado hasta dejar huellas imborrables en la piedra. El susurro se intensificó, y por un momento sentí una ráfaga de aire helado pasar junto a mí, aunque no debería haber ninguna corriente allí. Apunté con la linterna hacia adelante, y fue entonces cuando lo vi, un bulto oscuro, inmóvil, a unos pocos metros de distancia. Parecía una figura humana, encorvada, pero no se movía. Mi primer instinto fue dar marcha atrás, pero algo me impulsaba a seguir. Di un paso más, y la figura desapareció. No se desvaneció, simplemente ya no estaba. Sentí como el túnel se estrechaba aún más, casi como si las paredes quisieran cerrarse a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza, y la linterna parpadeó una vez más, amenazando con apagarse. Y entonces, el susurro cesó. El silencio que quedó fue aún más perturbador. Lo único que podía escuchar era mi propia respiración, cada vez más rápida. Decidí que ya había visto suficiente, que no valía la pena seguir adelante. Pero al darme la vuelta, el túnel ya no era el mismo. No estaba solo. Allí, en la oscuridad, una figura alta y delgada, con los brazos desproporcionadamente largos, bloqueaba el camino. No era una ilusión, ni una sombra. Estaba allí, observándome. Retrocedí un paso, con el frío recorriéndome la espalda. Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa que rompiera aquel momento, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La figura no se movió, pero sabía que no podía quedarme. Comencé a correr en la dirección opuesta, hacia el fondo del túnel. La luz de la linterna apenas iluminaba el suelo, pero seguía adelante, sin mirar atrás. El eco de mis pasos se mezclaba con algo más, un sonido suave, rítmico, como una respiración que no era la mía. No sabía cuánto había corrido, ni cuánto más podía hacerlo, pero mis piernas comenzaron a fallar. Me detuve solo un segundo para tomar aliento, y fue entonces cuando sentí la mano fría sobre mi hombro. No me atreví a girarme. Sabía que si lo hacía, si veía lo que estaba allí, no saldría nunca más. Con las últimas fuerzas que me quedaban, corrí hacia la entrada del túnel, que parecía tan lejana. Sentía que la mano seguía allí, aunque no podía verla. El aire era cada vez más denso, y mi respiración se volvía pesada. Finalmente, vi la luz natural del exterior. Salí corriendo, tropezando con las piedras sueltas del suelo, hasta que el túnel quedó detrás de mí. Caí de rodillas, jadeando, y cuando me atreví a mirar hacia atrás, el túnel estaba vacío. Pero sabía que no estaba solo. Lo que fuera que habitaba en las sombras, había salido conmigo. Y desde entonces, siento su presencia, siempre cerca, siempre en silencio,
esperando el momento adecuado para reclamar lo que dejó atrás.